El sol pegaba con saña en el asfalto de la 57, por ahí, pasado Querétaro. Uno ya conoce este calor que se te mete hasta en los huesos, el zumbido del motor del Kenworth que te acuna, y este olor a diésel que es como el perfume del trabajo. Llevaba un viaje de pienso para el ganado rumbo a San Luis, un viaje como tantos otros que he hecho en mis 30 años de carretera. La radio escupía un corrido viejo, de esos que te hacen compañía cuando la única alma que ves es la tuya en el retrovisor. El paisaje era siempre el mismo, un lienzo de tierra seca y cielo infinito que se estiraba sin piedad, invitándote a perderte en los pensamientos mientras las ruedas devoran kilómetros. Fue entonces cuando las vi. A lo lejos, dos siluetas de mujer recortadas contra el brillo del mediodía, paradas en el arcén, con el polvo del camino pintándoles la ropa y la cara de un color ocre, como si la propia tierra las estuviera reclamando. No pedían que las llevaras como se pide siempre, con el pulgar arriba y una sonrisa de apuro. Había algo más en su postura, una tensión quieta, como la de dos cables a punto de hacer cortocircuito. Una quietud que gritaba más que cualquier gesto. La mente te dice que sigas de largo, que los tiempos no están para fiarse de nadie, pero el corazón, compa, a veces tiene sus propias rutas. Me orillé despacio, levantando una nube de polvo que tardó en posarse. El motor se quedó ronroneando, como un animal expectante. La mayor, de unos 40 y tantos, con una blusa, color vino ya deslavada por el sol y el cansancio marcado en surcos alrededor de los ojos, se acercó a mi ventanilla. La otra, mucho más joven, se quedó atrás, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en la nada, como si el mundo entero le diera lo mismo. La de la blusa vino habló por las dos, con la voz rasposa por la sed y el silencio. Que si iba para San Luis, que si les hacía el favor. No hizo falta más. Subieron sin decir palabra. El portazo de la cabina sonó a cosa definitiva. La mayor se sentó a mi lado, la joven se apretó contra la puerta del copiloto, creando un espacio entre ellas que parecía un abismo. El silencio que se instaló dentro era más pesado que las toneladas que arrastraba en la caja. Afuera, la vida seguía su curso. Los puestos de gorditas, los llanos secos de Guanajuato, los grafitis en los puentes, pero dentro de mi camión, el tiempo se había detenido. Lo que yo no sabía en ese momento, mire usted, es que el verdadero peso que iba a llevar ese día no venía en la plataforma, sino en el corazón de esas dos mujeres. La verdad es que uno se acostumbra a esta soledad del asfalto, a tener solo el ronroneo del motor por compañero durante horas y horas que parecen no tener fin. Pero luego, en momentos como este, me acuerdo de que al otro lado estáis vosotros, cada uno en su propio camino, con sus propias cargas y sus propias historias. Y me entra una curiosidad sincera, de corazón. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo me estáis escuchando ahora mismo. Saber si me llega vuestra compañía desde una gran ciudad llena de luces, desde un pueblo tranquilo donde todavía se saludan los vecinos, o si hay por ahí algún colega escuchando desde la cabina de su camión en otra carretera lejana. Es que, no sé, sentir que estamos conectados de alguna manera, aunque sea por un instante, hace que esta ruta parezca menos larga y la soledad menos pesada para todos. Así que, si os apetece, dejadme en los comentarios desde dónde acompañáis a este viejo camionero en su viaje. Me alegrará mucho leeros y sentir que no voy tan solo. El camino se hacía largo, mire, pero no por los kilómetros, que esos uno ya ni lo siente, sino por lo que no se decía en la cabina. El motor del Kenworth seguía con su canto parejo, una vibración que se me metía por la espalda y me recordaba que todo seguía en su sitio, que el mundo no se había parado. Pero adentro de esa cabina, compa, el aire estaba tan quieto y pesado que se podía cortar con una navaja.
El sol de la tarde empezaba a caer de lado, pintando de un naranja polvoriento los llanos que se extendían hasta donde se perdía la vista. Yo nomás con la mirada al frente, como si el asfalto tuviera todas las respuestas, mientras en la radio los cadetes de Linares cantaban una de esas historias de traición que a veces se parecen demasiado a la vida. Fue la más joven, la que se había quedado pegada a la puerta como queriendo bajarse en marcha, la que rompió el hielo, o más bien, la que lo hizo estallar en 1000 pedazos. Soltó un suspiro, pero no de esos de cansancio, sino de los que traen un mundo de coraje atorado en el pecho. Un suspiro que sonó a reclamo. No volteó a ver a su hermana. Le habló al reflejo empañado del vidrio. A ti siempre se te dio todo fácil, Mariana. Su voz era un murmullo filoso, una acusación que llevaba años guardada, esperando el momento justo para salir y hacer daño. La otra, Mariana, ni se inmutó por fuera, pero yo vi cómo se le tensaron los hombros y cómo sus dedos se aferraron al tablero con fuerza. La mayor tardó un poco en contestar, como si estuviera midiendo cada palabra para que doliera más. Fácil, dijo sin mirarla, con la vista perdida en la carretera. Tú no tienes ni idea de lo que es fácil, Rosaura. Si supieras la mitad de las cosas que yo tuve que callarme para que tú pudieras seguir con tu vida, no andarías diciendo esas tonterías. El calor dentro de la cabina se volvió más denso. La camisa se me pegaba a la espalda y el olor a hule caliente que subía de las llantas parecía meterse por todas las rendijas. Afuera, un perro flaco cruzó la carretera sin apuro, como si supiera que en este tramo del mundo hasta el tiempo se toma las cosas con calma. Rosaura soltó una risa seca, sin pizca de alegría. «Callarte tú, por favor, si siempre fuiste la consentida de mi apá. A mí fue a la que dejó encargada de mi amá y de su genio. A mí fue a la que le tocó aguantar sus malos días y sus silencios que pesaban más que un costal de piedras». Se me quedó un nudo en la garganta al oírlas. Uno ha escuchado muchas historias en esta carretera, pero el dolor de familia tiene un sonido especial, un eco que se te queda adentro por mucho tiempo. Yo nomás pensaba, calma muchachas, que la carretera no es lugar para sacar los trapos sucios, que el asfalto ya tiene suficientes fantasmas como para sumarle más penas. De pronto, una camioneta vieja, con los vidrios polarizados, se nos emparejó. Se quedó ahí, a nuestro lado, por un tramo que se me hizo eterno. No intentaba rebasar, nomás iba ahí como una sombra. Vi de reojo cómo Mariana se encogía un poco en su asiento, cómo apretaba un escapulario que llevaba colgado al cuello, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La mente se te va a 1000 por hora, piensas lo peor. Pero así como apareció, la camioneta aceleró y se perdió en una nube de polvo. El peligro pasó, si es que alguna vez lo hubo, pero la tensión que dejó atrás se podía masticar. Fue como si ese susto hubiera sido la gota que derramó el vaso. Mariana, con un movimiento brusco, se revolvió en el asiento y abrió su bolsa. Una de esas de tela que ya ha visto mejores tiempos. Sacó un sobre de papel manila, ya amarillo por los años, y doblado por las esquinas como si lo hubieran abierto y cerrado 1000 veces. Se lo aventó en las piernas a su hermana sin ninguna delicadeza, con un gesto de fastidio y de derrota. «Ahí tienes», le dijo con la voz temblando de rabia contenida, «para que dejes de joder con lo mismo de siempre. A ver si ahora que lo tienes en tus manos te sirve de algo, a ver si te regresa todo lo que dices que perdiste por mi culpa». El sobre se quedó ahí, sobre las rodillas de Rosaura, como si fuera una bomba a punto de estallar. Ella ni lo tocaba, nomás lo miraba con un odio que helaba la sangre, a pesar del calorón que hacía afuera. Lo miraba como si ese pedazo de papel tuviera la culpa de toda su vida, de todas sus desgracias. Y en ese momento, mire usted, yo supe que no podíamos seguir así, no era seguro.
No con esa tormenta a punto de reventar dentro de mi camión a 100 kilómetros por hora. La carretera te exige tener la cabeza fría, y ahí dentro ya no quedaba más que coraje hirviendo. Fue entonces que tomé una decisión. No era mi pleito, yo nomás era el que manejaba, pero a veces a uno le toca ser algo más que un simple chofer. Vi a lo lejos el letrero luminoso de un paradero, de esos que son como un pequeño puerto en medio del desierto de asfalto. Un lugar con luces, con otros colegas, con el olor a café de olla y a fritanga que te recuerda que todavía hay un mundo normal allá afuera. Decidí que ahí nos íbamos a detener, no para meterme en lo que no me importa, sino para darles aire, un poco de tierra firme para que esa tempestad reventara lejos de las ruedas de mi tráiler. Puse la direccional y empecé a bajar la velocidad. El parpadeo de la luz en el tablero era el único sonido que se oía. El siseo de los frenos de aire rompió la monotonía del motor cuando entré en el paradero. Era un islote de luz y ruido en mitad de la nada, justo antes de llegar a San Luis Potosí. El olor a fritanga y a café de olla se mezclaba con el diésel caliente, un perfume que para nosotros, los traileros, es el olor de un descanso merecido. Apagué el motor y el silencio que quedó en la cabina fue casi peor que el griterío de antes. Nos quedamos los tres quietos por un instante, como si no supiéramos qué hacer ahora que las ruedas se habían detenido. La luz de un anuncio de refrescos parpadeaba, pintando sus caras de rojo y blanco una y otra vez, marcando el ritmo de una tensión que no se iba a ninguna parte. Nos bajamos sin decirnos nada. Sentir la tierra firme bajo los pies después de tantas horas siempre es un alivio, pero esa noche el suelo parecía inestable, como si pudiera abrirse en cualquier momento. Ellas se quedaron paradas junto al tráiler, dos sombras recortadas contra las luces del comedor. Rosaura no soltaba su bolso, lo apretaba contra el pecho como si dentro llevara el único salvavidas en medio de un naufragio. Mariana miraba hacia el comedor, pero yo sabía que no veía nada, que su vista estaba perdida en algún recuerdo doloroso. La noche estaba fresca, pero el aire entre ellas seguía cargado, denso como el humo de los camiones que no paraban de entrar y salir del paradero. Caminé hacia la pequeña fonda de lámina y les hice una seña para que me siguieran. «Venid, vamos a por un café, que la noche es larga. Creo que lo...» Dije más para romper el silencio que por otra cosa. Pedí 3 cafés en vasos de poliestireno, de esos que te queman los dedos nomás al tocarlos. La señora que atendía nos miró por encima de sus gafas con esa sabiduría que da el ver pasar cientos de historias cada noche por su mostrador. No preguntó nada, solo nos dio los cafés y se dio la vuelta. En estos lugares, mire usted, la gente aprende a respetar los silencios ajenos, porque cada quien carga con su propia pena y a veces lo único que se necesita es un café caliente y que nadie te pregunte nada. Encontramos una banca de cemento un poco apartada del jaleo, bajo un foco que apenas alumbraba y que atraía a un enjambre de polillas. Nos sentamos, yo en un extremo y ellas en el otro, con el sobre amarillo puesto en medio, como si fuera una frontera que ninguna de las dos se atrevía a cruzar. El vapor de los cafés se levantaba en el aire frío de la noche, dibujando espirales que se perdían en la oscuridad. El ruido de los motores, las risas lejanas de otros colegas y el sonido de una radio mal sintonizada eran la banda sonora de lo que estaba a punto de pasar. Yo le di un sorbo a mi café, un sabor amargo y necesario, y esperé. Fue Rosaura la que se decidió. Con las manos temblorosas, como si el sobre quemara, lo cogió. Sus dedos torpes batallaron para abrir la solapa pegada por el tiempo y la humedad. El sonido del papel rasgándose fue lo único que se oyó en ese momento. Un sonido pequeño, pero que pareció llenar todo el espacio.
De dentro no sacó un documento oficial, ni un testamento sellado por un notario. Sacó una simple hoja de cuaderno de rayas, doblada en 4, con los bordes ya amarillos y gastados. La desdobló con un cuidado que contrastaba con la furia que había mostrado hasta entonces, como si de pronto entendiera que lo que tenía en las manos era algo frágil y definitivo. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con una caligrafía torcida y apretada, la letra de un hombre de campo que aprendió a escribir a la fuerza para lo necesario. No leía en voz alta, pero yo podía ver en su cara cómo cada palabra la golpeaba por dentro. Su expresión pasó de la desconfianza a la sorpresa, y de ahí a una tristeza tan profunda que se le desbordó por los ojos en un par de lágrimas silenciosas que le abrieron surcos limpios en el polvo de la cara. Levantó la vista hacia su hermana y en su mirada ya no había odio, solo una pregunta inmensa, una pregunta que no necesitaba palabras para entenderse. ¿Por qué? Mire, muchacha, el papel lo aguanta todo. Lo que duele es lo que uno se guarda aquí dentro. Tómese el café, ándele. Las palabras me salieron solas, casi en un susurro. No sé si me escuchó. Tenía la mirada fija en su hermana, como si la viera por primera vez en muchos años. Mariana aguantó la mirada, con el rostro hecho una máscara de cansancio y remordimiento. El viento de la noche se coló entre nosotros, haciendo que nos encogiéramos un poco. En esa hoja de cuaderno, su padre, con sus pocas letras, había dejado escrito que el pedacito de tierra que tenían en Zacatecas era para las dos, en partes iguales. La herencia era para ambas. Años. Me dejó trabajar la tierra pensando que era suya, que yo estaba ahí de arrimada. Su voz se quebró al final, un murmullo roto por el llanto contenido. Este papel no me devuelve los años. Dejó caer la hoja sobre la banca de cemento, como si ya no tuviera fuerzas ni para sostener el peso de esa verdad tardía. El viento la movió un poco, amenazando con llevársela, pero se quedó ahí, entre las dos, como un fantasma del pasado que por fin se había hecho visible. El café en su vaso seguía intacto, enfriándose, igual que se habían enfriado sus vidas por culpa de un silencio. Te iba a devolver la pobreza, nada más. La misma que se llevó a mi apá. La voz de Mariana era apenas un hilo, pero cortaba el aire como una navaja. Explicó que guardó la carta porque sabía que Rosaura, en su desesperación, en su coraje contra el mundo, iba a malbaratar la tierra al primer coyote que se le cruzara. La iba a vender por 4 perras para huir, y con ella se iría el único recuerdo que les quedaba del viejo, el único lugar al que podían llamar hogar, aunque estuvieran lejos. Quería protegerla de sí misma, proteger esa memoria, pero la protegió tan bien que levantó un muro entre ellas que casi las destruye. ¿Y de qué sirvió, hermana? ¿De qué sirvió si nos perdimos en el camino? Perdimos más que la tierra. La pregunta de Rosaura se quedó flotando en el aire, sin respuesta posible, porque tenía razón. El papel no valía nada comparado con los años de miradas torcidas, de palabras no dichas, de pensar lo peor la una de la otra. Se quedaron calladas un buen rato, cada una perdida en su propio desierto de arrepentimiento. El papel seguía ahí, en la banca, una prueba inútil de una justicia que había llegado demasiado tarde. Lo que pesaba de verdad no era la herencia, sino la ausencia de todo lo que habían perdido por protegerla. En ese momento, mire usted, sentí una punzada de algo que se parecía a la fe. No la fe que se reza en las iglesias, sino una fe más humilde, una fe de carretera, la fe en que, a veces, para que algo se arregle, primero tiene que romperse del todo. Quizá necesitaban llegar a ese punto, a ese paradero perdido en mitad de la noche, para poder ver el tamaño del abismo que las separaba y, quizá, solo quizá, empezar a buscar la manera de construir un puente. O tal vez no. A veces las heridas son tan
ondas que ya no cierran nunca, solo aprendes a vivir con ellas. Me levanté y recogí los vasos de café. Les di su espacio. Allá a lo lejos, el sol empezaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo de un color anaranjado y tímido. Un nuevo día. Siempre me ha parecido un milagro pequeño, ver cómo la luz le gana la partida a la oscuridad, por más larga que haya sido la noche. Pensé en mi propia familia, en los silencios que a veces dejamos crecer sin darnos cuenta, en las cosas que damos por sentadas. La carretera te da mucho tiempo para pensar y a veces te pone delante espejos en los que no te gusta mirarte, pero que te hacen falta. Cuando volví, ya se habían levantado. La hoja de papel ya no estaba en la banca. No sé cuál de las dos la recogió. Ya no importaba. «Hay que ir a la central», dijo Mariana con la voz todavía ronca. Asentí con la cabeza. El viaje de regreso al tráiler fue distinto. Ya no había ese espacio tenso entre ellas. Caminaban una al lado de la otra, sin tocarse, pero compartiendo el mismo aire, el mismo cansancio. Subieron a la cabina y el silencio que se instaló esta vez no era pesado. Era un silencio agotado, un silencio de tregua. Las dejé en la puerta de la central de autobuses de San Luis. La ciudad ya estaba despierta, con el ajetreo de la gente que va y viene. Antes de bajarse, Mariana se volvió hacia mí. «Gracias por todo, señor». Su voz sonaba sincera. Rosaura solo me miró y asintió con la cabeza. Tenía los ojos hinchados, pero ya no lloraba. No. Hubo abrazos entre ellas, ni perdones dichos en voz alta. A veces las cosas más importantes no necesitan palabras. Se bajaron y caminaron juntas hacia la entrada de la terminal, dos figuras que se perdían entre la multitud. Las vi alejarse hasta que desaparecieron y sentí que algo dentro de mí también se había movido. Uno anda por México cargando de todo, compa. Acero, alimentos, refacciones, lo que sea. Pero a veces, sin que te des cuenta, la carga más valiosa es la que no se ve, la que te sube en un arcén polvoriento y te ayuda a aligerar un poquito el peso del alma en el camino. Me quedé un rato ahí parado, con el motor en marcha, viendo a la gente pasar, cada uno con su propia historia, con su propio sobre amarillo guardado en el corazón. Arranqué de nuevo el Kenworth. La cabina se sentía extrañamente vacía, pero a la vez llena de esa historia que se quedaría conmigo para siempre. Puse la radio y sonaba un corrido viejo, pero ya no me sentía tan solo. Entendí que la verdadera herencia no está en un papel, no está en un pedazo de tierra. Está en no dejar que el rencor te quite a tu sangre, en saber perdonar aunque sea tarde, en no perder a tu gente en el camino. Esa es la única riqueza que de verdad importa al final del viaje. El sol ya estaba alto cuando volví a la carretera. El asfalto se extendía delante de mí como una promesa, como siempre. El viaje seguía. Mi carga de pienso esperaba en su destino. Pero yo sentía que ese día había entregado algo más importante, algo que no venía en la orden de carga. Había ayudado a dos almas a encontrar, si no la paz, al menos el principio de un nuevo camino, uno en el que quizá pudieran volver a caminar juntas. Y eso, compa, a veces es la mejor paga que un viejo tráilero puede recibir. Que Dios os acompañe en vuestra ruta y que siempre encontréis una mano amiga cuando el camino se ponga pesado. Porque en esta vida, todos, de una forma u otra, andamos buscando el camino de vuelta a casa, el camino de vuelta a los nuestros. Y a veces la única brújula que tenemos es la bondad de un extraño que decide detenerse a un lado de la carretera sin hacer demasiadas preguntas. Ándele pues, que todavía nos quedan muchos kilómetros por delante. Y así es la vida en la carretera, amigos. A veces uno cree que solo transporta mercancía de un punto a otro, que la faena consiste en sumar kilómetros y cumplir con una entrega. Pero luego te cruzas con historias como la de Mariana y Rosaura y te das cuenta de que la carga
Más pesada, la que de verdad importa, es la que llevamos aquí dentro, en el alma. Cada uno de nosotros conduce por su propia carretera, con sus propios silencios, con sus propias cartas sin abrir guardadas en la guantera del corazón. Y qué importante es, a veces, encontrar un paradero en el camino, un momento para tomar aire y un hombro amigo, aunque sea el de un desconocido, para no sentir que el viaje se nos hace demasiado cuesta arriba. Por eso, antes de volver a meter primera y seguir con mi ruta, me gustaría sentiros cerca, saber que no voy solo en esta inmensidad. Me haría una ilusión tremenda leeros, saber desde qué ciudad, desde qué pueblo o desde qué rincón del mundo me estáis acompañando ahora mismo. Contadme en los comentarios desde dónde escucháis a este viejo camionero qué os ha parecido esta historia. Si os ha tocado el corazón, os pido que dejéis un me gusta, que es como dar las largas en la noche para decir, aquí estoy, compañero. Y si acabáis de llegar a este nuestro paradero virtual, os invito a suscribiros para que no os perdáis ninguna historia más y esta familia siga creciendo. Vuestra compañía es el mejor combustible para seguir adelante. De verdad os lo digo. Para los que sintáis en el corazón el deseo de apoyar un poco más este espacio, tenéis el botón de gracias y cada pequeña ayuda es un mundo para mí. Pero lo más valioso es que estéis ahí, al otro lado. Quiero que recordéis siempre que, por muy dura que se ponga la carretera, nunca estáis del todo solos. Siempre hay una luz al final de la recta, siempre hay alguien dispuesto a detenerse. Que Dios os bendiga, que os cuide en cada curva y os libre de todo mal. No dejéis que los rencores os pesen más que la carga. Un abrazo fuerte, familia. Cuidaos mucho y nos escuchamos en la próxima ruta.